Una cámara grabó el momento en que un vehículo arrolla a un motorista en la carretera al Atlántico. Según los reportes de autoridades, el hecho ocurrió en el kilómetro 5.5 de la ruta al Atlántico. En la grabación se ve cómo el motorista es arrollado por un vehículo y luego se trata de dar a la fuga. En el lugar, varias personas tratan de ayudar al motorista. Autoridades aún no revelan datos de la víctima ni del vehículo que lo atropelló y aún no dan cuenta del estado de salud del motorista. Bueno, qué difícil. Esperamos que se encuentre bien. Precaución, precaución siempre en las calles. Nosotros le damos la bienvenida a esta hora agradeciendo su sintonía a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Hay mucha información, así es que vamos a ella de inmediato. En este mes patrio, te rayaste con las gangas que te trae Agencias Guay para equipar tu hogar. Agencias Guay presenta. Presentan plan de reactivación económica con el objetivo de generar empleo, nuevas fuentes de ingresos y atraer inversión. ¿Cómo lo lograrán? El ministro de Economía en exclusiva esta noche. Coprecovid asegura que ha existido una baja en la realización de pruebas porque alcaldes buscan cambiar el estatus de color por las regulaciones en sus municipios. Diversas bancadas confirman contagios entre sus miembros, por lo que inician a tomar sus propias medidas independientes a las del Congreso. ¿Cuáles son? Hoy los detalles. Autoridades de Guatemala y Honduras visitan Izabal para tomar acciones conjuntas y frenar la contaminación del río Motagua, que perjudica también playas hondureñas. Durante la Asamblea General de la ONU, Donald Trump criticó a China por el manejo de la pandemia y resaltó las alianzas alcanzadas con varios países, entre ellos Guatemala. En este mes patrio, te rayaste con las gangas que te trae Agencias Guay para equipar tu hogar. Agencias Guay presentó. Miren, en las últimas semanas ha comenzado a registrarse una disminución en la cantidad de pruebas que se están realizando en el país, pero según señala el director de la Coprecovid, esto se debe a que muchos alcaldes buscan cambiar el estatus de color por las regulaciones que lo rigen. El director de la Comisión Presidencial para la Prevención del COVID-19, Edwin Asturias, reconoció que en los últimos días se ha registrado una disminución en el número de pruebas que se realizan, algo que puede estar impactando en el número de casos de coronavirus reales registrados, asegurando que algunos alcaldes no las hacen con el fin de mantenerse en un color bajo en el semáforo epidemiológico y en otros, las áreas de salud no han hecho las gestiones para la obtención de pruebas. Hablar con los alcaldes y inclusive médicos del Distrito de Salud les preguntaba si tenían suficientes pruebas. Todos respondieron que tenían suficientes pruebas, pero la razón que solo habían hecho una prueba es que ellos no consideraban que era necesaria hacerse la prueba. Creo que hay algunos alcaldes que piensan que mientras no hagan pruebas van a mantener a su municipio un color bajo. Lo que tienen que estar seguros es que eso va a redundar en casos ocultos dentro del municipio, va a propagar el contagio y va a producir muertes innecesarias. El director de la Coprecovid enfatizó que la única forma en la que se podrá cambiar el color de un municipio será con el aumento de pruebas, ya que no se puede hacer midiendo ni la cantidad de fallecidos ni la ocupación hospitalaria. Clave para los municipios, si quieren cambiar de color, es hacer suficientes pruebas para poder trazar la epidemia. Recordemos que la mortalidad en un país como Guatemala no necesariamente es un buen indicador
de cómo están. De hecho, la mortalidad ha disminuido en el país, o sea, en términos de cómo los médicos están trazando la epidemia. Si hubiéramos basado, digamos, el cambio de color en mortalidad, hoy estaríamos todos en amarillo sin que eso refleje realmente la intensidad del contagio. Y a nivel de camas hospitalarias, quiero insistir, esto es una discusión que hemos tenido no solo con el Congreso, sino que con varios líderes. Recuerden, no hay un hospital en cada municipio del país, por tanto no podemos usar la ocupación hospitalaria como una manera de mantener a los municipios en diferentes colores. Según Asturias, de los 22 municipios que no habían realizado ni una sola prueba en 6 meses, al menos 10 han mejorado su tasa, pero 12 han empeorado o siguen sin hacer ni una sola prueba. Mientras que en el departamento de Guatemala también se ha registrado una disminución en los municipios más poblados como Santa Catarina Pinula, Chinautla, Misco y Fraijanes, quienes llegaron por encima del nivel de pruebas requerido, pero a partir de la tercera semana de agosto la cifra ha disminuido, algo que impide una trazabilidad real. Con imágenes de Noé Medina, reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Y aunque existen algunos departamentos del país que van a la baja en casos y con eso también hay una disminución en la ocupación de camas, hay al menos 3 hospitales que en este momento están llegando a su nivel límite, algo que puede ser el inicio de un nuevo brote. Si bien en todo el país se ha registrado una disminución en el uso de camas por parte de pacientes con coronavirus, los 3 hospitales más importantes del área metropolitana mantienen su ocupación de área crítica en un 80%, principalmente porque a estos son referidos pacientes de todo el país, algo que puede comenzar a vislumbrar el inicio de la segunda ola. Esta es la ocupación hospitalaria de camas de cuidado crítico. Estos son pacientes severos en intensivo de 3 hospitales importantes del municipio de Guatemala. Esto incluye el Roosevelt, San Juan de Dios y el temporal del Parque de la Industria. Ustedes pueden ver que el temporal del Parque de la Industria se ha mantenido aproximadamente a 80% de ocupación. El Roosevelt estaba más o menos a un 60% en finales de agosto y ha continuado una disminución importante de la ocupación hospitalaria, pero vemos claramente que el San Juan de Dios ha ido aumentando y en este momento se mantiene entre un 80 al 100% de la ocupación de cuidado crítico. De nuevo, un pequeño signo de que esa segunda ola probablemente está en camino ya. En cuanto a las áreas moderadas, los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios se mantienen en un 60%, mientras que en el Parque de la Industria en un 40%. Sin embargo, ya se ha comenzado a ver un nuevo incremento de casos en varios departamentos. Uno de los departamentos que lo ha hecho muy bien logró disminuir y botar el número de tasa de casos, pero ven de nuevo ese pequeño pico que vemos ya del porcentaje de positividad de pruebas que comienza a levantarse en Escuintla de nuevo. Vamos a vigilarlo muy de cerca, pero de nuevo una alerta importante, una bandera de alerta en términos de la posibilidad de un repunte. Esto es Zacapa, hemos hablado de Zacapa antes, cómo ha tenido 2 pequeñas olas. Afortunadamente vemos esa segunda ola que fue muy pequeña comenzando a disminuir ahora y de nuevo mantiene su porcentaje de positividad alto en alrededor del 30%. Con imágenes de Noé Medina, reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Bueno, y la más reciente actualización del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social señala que se diagnosticaron 943 nuevos contagios. Con esto el país contabiliza 86.623 casos. Además se reporta que 13 pacientes perdieron la vida. Con esto ya son 3.137 el total de víctimas mortales por la pandemia. Según las autoridades del Ministerio de Salud, hubo 697 casos recuperados estimados. Durante las últimas horas, en total, son 75.869 recuperados. También se dio a conocer que se realizaron 3.956 pruebas para detectar casos. El tablero da cuenta de que actualmente hay 7.617 casos activos estimados. Estos datos corresponden a la actualización del 21 de septiembre desde las 0 hasta las 23 horas con 59 minutos. Y vamos a continuar hablando del tema porque el director de la COPRECOVID, Edwin Asturias, ha pedido que se continúe con el uso de la mascarilla en áreas públicas y con personas cercanas, subrayando que es necesario utilizarlas de forma correcta, ya que se está dando un relajamiento en la población. Según un informe realizado por el INE, en los mercados del país, el 50.4% de la población usa mascarilla de tela, pero sin saber si al menos es de doble capa o de un material adecuado. Mientras que un 30.9% utiliza mascarillas quirúrgicas y un 14.6% las N95, que es la recomendada.
sobre todo para personal de salud y personas de alto riesgo que requieren más protección. Mire, el Aeropuerto Internacional La Aurora ha informado que desde que abrió sus puertas a vuelos comerciales ya ha detectado contagios, por lo menos en 2 guatemaltecos provenientes de Estados Unidos que arribaron sin pruebas de coronavirus. Uno de los requisitos de ingreso al país, a realizar las pruebas en el centro de salud instalado en el lugar dieron positivo. Ante ello, la Dirección General de Aeronáutica Civil volvió a enviar otro aviso al sector turismo y a las líneas aéreas, donde se les señala que quienes acepten pasajeros guatemaltecos, también extranjeros sin prueba PCR y que lleguen al país serán sancionados. Y si son extranjeros, se les considerará inadmisibles y serán deportados. Reclusos del Centro de Reinstauración Pavoncito de Fraijanes usan trajes oscuros de protección para evitar el contagio del coronavirus. La Dirección General del Sistema Penitenciario justifica que los trajes son para evitar que haya propagación del virus en los centros carcelarios. No se precisó la cantidad de trajes y la manera en que fueron adquiridos. La Dirección General del Sistema Penitenciario reporta en Guatecompras adquisiciones por insumos usados para la pandemia por 3.2 millones de quetzales. En fumigación de cárceles se invirtieron 1.7 millones, para pruebas de antígeno y detectar coronavirus 414.000 quetzales. En mascarillas se invirtieron 1.1 millón de quetzales. Y vamos a otras cosas porque a las 16 horas con 56 minutos de este martes se registró un sismo de magnitud 5.4 con epicentro a 23 kilómetros al sur de San Marcos. La profundidad de este fue de 29 kilómetros, de acuerdo a lo reportado por el INSIBUME. Las dos poblaciones guatemaltecas más cercanas fueron Ocós, en San Marcos, y Champerico, en Retaluleu. El sismo también fue sensible en poblaciones de Coatepeque, Quetzaltenango y la cabecera departamental de San Marcos. Hasta el momento no se reportan daños. En noticias de la región, este martes, representantes de la comunidad nicaragüense en Guatemala se reunieron en el monumento al Papa Juan Pablo II para luego entregar una carta en la Organización de Estados Americanos pidiendo su apoyo para la liberación de presos políticos en Nicaragua por estar en contra del régimen Ortega Murillo. Previo a la entrega de esta carta, se realizaron varios plantones con los que buscan ser escuchados. En la misma también se pide que la OEA declare la ilegitimidad del gobierno nicaragüense. A la vez se hace mención de que se han cometido crímenes de lesa humanidad. En más noticias, la policía, en coordinación con el Ministerio Público, localizaron en 2 inmuebles armamentos sin registro que suponen servía para cometer actos delictivos. Varias escopetas, hechizas, pistolas y municiones fueron decomisadas en la colonia El Paraíso, en la zona 18, y en otra casa de la zona 5 capitalina. En el inmueble de zona 18 se capturó a una mujer de 22 años, presunta coordinadora de la clica Vatos Locos de la Mara Salvatrucha. Bueno, y en más, continúa la búsqueda de Danilo. Han recorrido ya 50 kilómetros. Danilo Mateo, de 7 años, fue arrastrado por un río en Jalapa el 14 de septiembre recién pasado, por lo que las brigadas de rescate lo han buscado en ese departamento, pero los resultados han sido negativos. Los bomberos voluntarios informaron que continúa la búsqueda del menor y que se ha pedido ayuda a la Brigada de Rescate Región Nororiente para rastrear al menor en el río Motagua. La familia de Danilo fue a buscar leña al río cuando este creció y arrastró al pequeño. El padre del menor también continuará con la búsqueda, pues no pierde la esperanza de encontrarlo. Cambiamos completamente el tema y vamos a hablar del Ministerio de Economía, que presentó el Plan para la Recuperación Económica de Guatemala. La propuesta contempla 3 ejes estratégicos, 3 ejes transversales y 10 líneas de acción con más de 50 actividades que se focalizan en la reactivación. Veamos. Antonio Maluf, ministro de Economía, presentó este martes el Plan para la Reactivación Económica del país, el cual tiene el objetivo de recuperar y generar nuevas fuentes de ingreso para los guatemaltecos. Este hoy es el resultado de un análisis multidimensional realizado por el equipo del Ministerio de Economía para determinar los impactos económicos que ha generado el COVID-19 en el país. Los hallazgos principales nos permitieron diseñar un plan estratégico para apuntalar la recuperación económica anteponiendo la salud y la seguridad de todos los guatemaltecos.
La propuesta tiene 3 ejes transversales, 3 ejes estratégicos y 10 líneas de acción con más de 50 actividades focalizadas en la reactivación y en la mejora de la economía. Los ejes estratégicos son recuperación y generación de nuevos empleos, atracción de inversiones estratégicas al país y fomento del consumo de bienes y servicios guatemaltecos a nivel nacional, regional y mundial. Los ejes transversales son salud y seguridad ocupacional, innovación y sostenibilidad. Cada eje estratégico tiene sus líneas de acción, que en total son 10. Para recuperar y generar nuevos empleos tenemos 4 líneas. La primera, que es indispensable, promover y cumplir con los protocolos de bioseguridad para operar. Durante la actividad participaron los ministros de Finanzas Públicas, Energía y Minas, Relaciones Exteriores, Agricultura, Ganadería y Alimentación y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, quienes forman parte del capítulo de reactivación económica contenido en el proyecto de presupuesto 2021, al que se le asignarían 4.560 millones de quetzales. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Esa fue la presentación del Plan de Reactivación Económica para Guatemala y por esa razón en este momento hacemos un contacto con el ministro de Economía, el señor Antonio Maluf, a quien saludamos esta noche. Buenas noches, María Luisa, y a toda la gran audiencia de Guatevisión. Gracias, ministro, por estar con nosotros y compartir un poco. Ya hemos visto de qué va, digámoslo así, este Plan de Reactivación para Guatemala. Es un plan ambicioso, pero seguramente ustedes iniciaron haciendo un estudio importante. ¿Qué tan deteriorado se encuentra el mercado laboral y sobre todo las pymes tan importantes tras 6 meses de pandemia? ¿Cuál fue el dictamen que ustedes obtuvieron? Sí, nosotros vimos que las fuentes de ingresos de los guatemaltecos habían sido golpeadas. Y como tú bien dices, las pymes son las que más golpeadas salieron y en algunos sectores aún mucho más. Sector turismo, por ejemplo, el sector espectáculos. Y por eso es que este plan va con uno de los principales ejes, es la reactivación de los empleos perdidos, pero generando esa bioseguridad, promoviendo esos protocolos. Acabamos de escuchar al doctor Asturias que puede venir una segunda ola y nosotros con esa reapertura que se dio en julio, debemos de mantener la mascarilla, la higiene, para que podamos seguir teniendo ese crecimiento económico que en realidad en Guatemala ha sido muy bueno. Un elemento importante, la seguridad de todos los empleados, por supuesto. Ministro, muchas de estas acciones, porque como le digo, es un plan muy ambicioso, muchas de estas acciones requieren pues tiempo a mediano, a largo plazo. ¿Cuáles diría usted de todo lo que está en la mesa que podrían ver los guatemaltecos a corto plazo, sobre todo en el tema de empleo? Bueno, definitivamente nosotros estamos aún ejecutando 400 millones que el BID está por terminar de asignar al Ministerio de Finanzas y ahí es donde queremos apoyar a las pymes para que tengan ese capital de trabajo y poder hacer un fortalecimiento de las cadenas de valor, crear esa empatía con que podamos traer a los consumidores de regreso a esas pequeñas tiendas o pequeñas empresas y darles esa garantía de que a pesar de que estamos en medio de una pandemia, estamos haciendo las cosas bien dentro de esas pequeñas empresas porque estamos manejándolas con higiene, las estamos ayudándolas a que esos protocolos puedan mantenerse. Ese instrumento financiero va a ser a corto plazo, pero como tú bien dices, este plan ambicioso tiene mediano plazo, que si dentro de ese capítulo del presupuesto nacional que lo mencionaron ustedes, logramos que nos asignen esos fondos para inversiones con nombre y apellido, vamos a poder tener al final de cuentas una mejor Guatemala que al final va a ser más atractiva para los inversionistas extranjeros. Interesante, tenemos que hablar de eso, pero mire, en relación a este tema, tuvimos la oportunidad de hablar con el analista Hugo Maúl, quien a su criterio cree que hacen falta acciones dentro del plan de recuperación y que se podrá juzgar o analizar hasta un tiempo después de haberse echado a andar. Quiero presentárselo para que lo veamos todos juntos. Es importante considerar que el 44% de las medidas que contempla este plan son medidas de corto plazo, pero el 56% restante, más de la mitad, son acciones que necesitan terminarse de pulir y echarse a andar y otras correr todavía el proceso de poderse estructurar para echarse a andar. Bueno, el economista Maúl habla de un 56%. ¿Cómo planean que ese 56% pueda echarse a andar?
Bueno, definitivamente me voy a sentar con Hugo para que veamos cómo él ha visto los porcentajes. Nosotros los 3 ejes sabemos que son de una prioridad rápida y debemos de apuntalarlos. Posiblemente en el tema del presupuesto el año entrante, pues eso sí es a mediano plazo, y también hay acciones que podemos trabajar de la mano con la legislatura para apuntalar esos 3 ejes. Un ejemplo es atraer la inversión extranjera. Pues sí, nosotros estamos trabajando con lo que tenemos en Pronacom, con lo que hemos hecho con diferentes viajes de la mano con el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero si a la vez apoyamos a que en la legislatura actual puedan modificar una ley de zonas francas, pues vamos a tener más empuje para esa atracción de inversiones. Entonces, van concatenadas las acciones que estamos haciendo a nivel individual en el Ejecutivo, trabajando todos los ministerios, pero pueden ir ayudadas con un trabajo en el Legislativo. Mire, hablando no solo de las zonas francas, ¿qué otras acciones concretas podrían devolver la confianza a los inversionistas en Guatemala? Bueno, ya existe una gran confianza en el país por parte de inversionistas que han visto que ahora existe una relocalización. Muchas empresas, este COVID ha sido pues un gran problema, pero después de este problema podemos traer beneficios. En Estados Unidos, por ejemplo, ya no quieren traer todos sus insumos de Oriente Lejano y quieren traer inversión para esta región. Nosotros en Guatemala tenemos un lugar estratégico, 2 océanos, tenemos un clima perfecto, pero lo mejor que tenemos es el recurso humano. Si nosotros aprovechamos todo eso que tenemos y podemos atraer esa inversión, ya van a venir. Certeza jurídica, que creo que es lo que mencionaba María Luisa, que nos hace falta. Estamos trabajando en esa reglamentación de 2 acuerdos con OIT, el 175, para que podamos tener trabajo parcial, que los estudiantes puedan trabajar, los jóvenes o las madres puedan trabajar medios tiempos y estar haciendo otra actividad, que eso ya se hace en países desarrollados y que nuestros propios connacionales que han apoyado mucho con las remesas y estamos sumamente agradecidos, ya lo hacen en Estados Unidos teniendo 2 y 3 trabajos el mismo día. Nosotros queremos dar la oportunidad a esos connacionales a través de esto, tenerles esas fuentes de trabajo en Guatemala y que no se tengan que ir. Nosotros podemos, si logramos hacer este plan una realidad, que sabemos que trabajando juntos lo vamos a hacer, tener mejores condiciones inclusive antes del COVID. Vamos a escuchar, ministro, lo que dice Hugo Maúlp sobre el tema de la recuperación y lo comentamos. Hay que entender lo que busca este plan. Lo que busca este plan es mejorar la gestión económica durante la pandemia. Entendamos también que Guatemala antes de la pandemia crecía a una tasa promedio de 3%. Reactivar y recuperar la economía es volver a una tasa de crecimiento de aproximadamente 3%. Esa tasa de 3% que hemos tenido histórica no alcanza para Guatemala. Entonces no le pidamos a este plan que resuelva los problemas estructurales. Bueno, comentemos entonces, ¿cuál es su opinión en lo que se dice? Y es que realmente la situación no era fácil antes de la pandemia y ahora tenemos pandemia y a recuperarnos. ¿Cuál es su opinión? Bueno, nosotros estamos, en este año teníamos proyectado crecer, como bien dice Hugo, entre el 3 y el 4%, que es la normalidad en Guatemala. Nos habían proyectado CEPAL y organismos internacionales que íbamos a estar en un -3, -4%. Ahora el propio Banco de Guatemala y la propia CEPAL nos están diciendo que vamos a estar en el límite inferior del 0%, un -1, -1,5%, y eso pues nos va a dar una ventaja para el año entrante y poder no solo regresar a ese 3%, que estoy de acuerdo con Hugo que no es suficiente, pero si logramos hacer muchas de las cosas y esas inversiones que están viniendo a Guatemala, vamos a poder crecer arriba del 4 o el 5%. Este capítulo específico que tenemos para este año dentro del presupuesto puede crecer 1% del PIB, solo en esa infraestructura que estamos trabajando. Va a haber infraestructura productiva, va a haber infraestructura de puertos, va a haber infraestructura de aeropuertos, de carreteras, y vamos a tener un país más atractivo para que el siguiente año podamos traer inclusive
todas esas empresas que quieren venir a Guatemala, que sabemos que ven a este como un gran país, que nosotros mismos debemos hacerlo para crecer 4 y 5% por muchos años, que esa es la única manera de poder sacar a muchos guatemaltecos de la pobreza. Definitivamente, y usted ya lo comentaba, ministro, esa necesidad de una legislación. ¿Cómo plantean que el Congreso apruebe algunas de estas iniciativas que son clave para que el plan se lleve a cabo? Bueno, ya existen leyes que están bastante cerca. Por ejemplo, está la ley de leasing que está por aprobarse por artículos. Le faltan unas poquitas cosas para que pueda ser una ley que apoye al pequeño empresario pudiendo tener medios de financiación y también que apoye a que el gobierno pueda hacer sus transacciones a través de leasing. Pero hay otras leyes, una ley de interés preferencial que también va en tercera lectura, ya están bastante cerca. No son leyes nuevas que nosotros estamos pidiendo, que pueden ayudar a que tengamos un mejor año en el año 2021. Lo más importante es el presupuesto nacional, donde cada uno de los ministerios estamos cambiando para que no solo tengamos presupuesto de funcionamiento, sino que tengamos presupuesto de inversión, incluyendo esta inversión específica para la infraestructura que nos va a hacernos ver mucho mejor como país. Definitivamente, además, buscar que salgamos todos adelante. Muchísimas gracias al ministro de Economía, Antonio Maluf, por estar con nosotros esta noche, hablar un poco más en profundidad de este plan que presentan el día de hoy. Gracias, María Luisa. Y cualquier duda, estamos en el Mineco, la página electrónica, pueden acceder al plan www.mineco.gov.gt y siempre estamos a la disposición de todos los medios. Y le agradezco a ustedes que nos hayan apoyado a difundir este plan que estamos trabajando nosotros, siempre guardando las medidas de salud que el Ministerio de Salud y Coprecovid nos han dicho para que no haya un repunte en esta reapertura económica. Definitivamente tiene que ser así. Esperamos, las Navidades se esperan como un momento importante para reactivar este comercio, pero que sea de reactivación, no de volver a caer en otro pico de pandemia. Muchísimas gracias entonces al ministro de Economía por acompañarnos esta noche y a ustedes, amigos televidentes, por seguir en la señal de Guatevisión. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos. Diversas bancadas confirman contagios entre sus miembros, por lo que inician a tomar sus medidas independientes a las del Congreso. Ya volvemos. Electroral, el suero oral para todos, presenta. Más información. Con el anuncio de 17 nuevos casos de COVID-19 dentro del Congreso, algunas bancadas han asumido medidas propias para trabajar como grupos parlamentarios. Otras, además, han dicho de manera pública cuántos casos y contagios cuentan entre sus filas. Durante todo el día, el Palacio del Organismo Legislativo, este edificio que está a mi espalda, ha permanecido cerrado por la detección de nuevos casos de COVID-19 entre sus trabajadores. Son 17 los nuevos contagios, según pudo confirmar el presidente de este organismo, Alan Rodríguez, quien él mismo padeció la enfermedad, y algunos de ellos, por lo menos 10, serían diputados. Dentro de las bancadas han tomado algunas medidas propias de ellos para hacer frente a esta enfermedad, tomando en cuenta que algunos, como por ejemplo el Partido Todos, reconoce que ahora mismo hay 3 de sus diputados contagiados. Esto último lo reconoció Felipe Alejos a la salida de Casa Larrazábal, recinto que, aunque es contiguo al Palacio Legislativo, no se cerró por limpieza. Estamos viendo que en el Congreso de la República están habiendo contagiados, al igual que se está anunciando que pudiera haber una segunda ola. Tenemos que tomar todas las precauciones y el Congreso debe empezar por dar el ejemplo. Entonces, si no lo damos nosotros, es complicado. Y el problema se ha evidenciado en otras bancadas a través de sus colaboradores. Ninguno de los compañeros al día de hoy, que yo esté informado a estas horas, ha salido contagiado ni ha tenido confirmación de COVID. No así muchos de los colaboradores cerca de los compañeros diputados.
De acuerdo con el presidente del Legislativo, quien también padeció la enfermedad, su organismo cuenta ya con 100 personas recuperadas de COVID-19. Hay 2 en cuarentena y han tenido que lamentar el fallecimiento de 5. Es por ello que las reuniones de algunas comisiones se han limitado a solo los estrictamente necesarios. Algunas bancadas cambiaron sus normas de ingreso a las oficinas. Las prácticas internas también han cambiado. Hacemos la pregunta de que si alguien en algún momento ha sentido síntomas o estuvo con alguien que tuvo síntomas, para que tenga la reserva de mandar algún asesor o alguien cercano a esa reunión, pero que no se exponga ni él ni nos exponga a nosotros. Pero ante todo, prevalece la creatividad. Con imágenes de José Castro y Miriam Figueroa, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. En otras cosas, el proyecto de presupuesto nacional continúa su viaje por el Congreso de la República, en donde debe ser aprobado a más tardar el 30 de noviembre. Hoy, un grupo de diputados se reunió con el superintendente de Administración Tributaria para conocer la viabilidad de recaudación con miras a este proyecto. Desde que el proyecto de presupuesto nacional para el próximo año entrara al Congreso de la República, este ha comenzado un periplo en el que ha pasado por bancadas, comisiones, entidades y algunas revisiones externas. La última reunión ha sido entre miembros de la Comisión de Finanzas y la Superintendencia de Administración Tributaria para determinar la viabilidad de la meta de recaudación que se tiene prevista para poder mantener ese presupuesto. Desde la SAT se ha dicho que una de las opciones sería, en caso de no ajustar, subirle los impuestos tanto al combustible como al cemento. Dicha medida vendría como respuesta a que, según constataron los diputados reunidos con el superintendente, el proyecto de presupuesto que han conocido depende mucho del endeudamiento. Sin embargo, Marco Olivio Díaz, superintendente, señala que tal medida solo se adoptaría en caso de no alcanzar la meta de recaudación tributaria. El proyecto de presupuesto no contempla ninguna reforma tributaria, se va a alcanzar con lo que actualmente ya tenemos. Yo lo que manifesté es que si se quiere subir la tributación habría que empezar por pensar en algunos impuestos específicos, pero de momento no hay ningún proyecto y el proyecto de presupuesto no contempla ningún cambio en impuestos. Que, aunque a lejos ve complicada su viabilidad, Díaz apuesta por que la meta de recaudación se cumplirá. Es perfectamente alcanzable 61.426 millones de recaudación para el año entrante. Yo creo que lo que no hay que hacer es subirlo, porque con ese monto nos aseguramos que el presupuesto se financie para los gastos de funcionamiento y tenga su respectiva contrapartida para los gastos de inversión. Con imágenes de José Castro y Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Mire, durante todos estos meses de crisis sanitaria y económica, muchos son los gastos que han sido cuestionados, sobre todo aquellos del Ejecutivo. Sin embargo, en el Legislativo hay diputados que han comenzado a reformar sus oficinas a un alto costo de obra. A mi izquierda, en la esquina café, está el edificio 7 y 10 y a mi derecha, en la esquina gris, está el edificio Centro Vivo. Algo que comparten, además de estar enfrentados por tan solo los metros que tienen los 2 carriles de ancho, es que en ambos sitios hay oficinas arrendadas por el Congreso de la República para que sus diputados las ocupen para trabajar. Algunas de estas oficinas han sido solicitadas para ser ampliadas, mejoradas o reformadas en plena pandemia, con gastos que ascienden en algún caso hasta los 81.000 quetzales. Ese pago no corre por cuenta del inquilino, sino del Congreso de la República. Materiales de construcción, pasillos cerrados por obras y estancias ocupadas por elementos de reforma. En plena pandemia, 5 son los diputados que se han acercado a la dirección administrativa para solicitar obras en sus despachos. Si bien son ellos los que los utilizan como espacio de trabajo fuera del hemiciclo, es el órgano el que lo sufraga. El dato más elevado es el que deja Orlando Blanco de la Unidad Nacional de la Esperanza. 81.000 quetzales del erario cuesta la renovación de su oficina, la cual sí se encuentra dentro del Palacio Legislativo. Gerardín Díaz, del Partido Valor, solicitó unos retoques a su oficina por 48.000 quetzales y la de José Ubico, de la bancada Todos, será arreglada por 54.000 quetzales. Con imágenes de Miriam Figueroa, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Electroral, el suero oral para todos, presentó.
Familiares de Roxana Baldetti continúan en busca de un hospital para que pueda ser atendida. Aducen problemas económicos. Exfuncionaria se llega a ser llevada a un hospital San Juan de Dios. Qué bueno que continúa con nosotros, porque así le damos la bienvenida juntos a Pamela Valdés, que tiene el pronóstico del clima. Muy buenas noches, María Luisa, qué gusto saludarte. Es momento de compartir la perspectiva climática de mañana para que ustedes en casa lo puedan tomar en consideración. Entramos directamente con información y como ustedes pueden observar en pantalla, tendremos cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo y también en la mayor parte del territorio nacional. Se espera principalmente lluvia en horas de la tarde y parte de la noche para la meseta central, incluida la ciudad capital. Tendremos totalmente nublado para las Verapaces del país y tormentas eléctricas principalmente para los departamentos ubicados en la costa sur. Y las condiciones de los próximos días, específicamente en la ciudad capital, esperamos para el miércoles probabilidad de lluvia, para el jueves tormentas eléctricas y para el viernes también probabilidad de lluvia, y las temperaturas máximas se estarán registrando entre los 25 a los 26 grados centígrados. Y por último, la salida del sol lo esperamos mañana a las 5:51 de la mañana y se ocultará a las 5:58 de la tarde. Hasta aquí con información del clima. Que tengan una excelente noche. Lo mismo para ti, Pamela. Y vamos a continuar informando porque la familia de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti aduce enfrentar complicaciones económicas y aún busca un hospital en el que la funcionaria pueda ser atendida. La propuesta de sanatorio se la entregará al juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez. La familia de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti cotiza atención médica en hospitales privados y aseguran que por complicaciones económicas no han podido definir y proponer al juzgado de mayor riesgo B en qué lugar recibiría esa atención. Edwin Mayén, abogado de Baldetti, aseguró que están analizando el sanatorio en que la exfuncionaria sería atendida. El tema económico, consecuencia de todo lo que ha sucedido durante estos 5 años en donde ha estado en prisión preventiva, pues ha generado un conflicto muy bajo para la familia. Entonces, quien está a cargo de poder buscar la forma de costear un hospital es la cabeza de la familia. Entonces, a través de contactos familiares y de quien pueda colaborarles en grado de familia por las consecuencias que está viviendo doña Roxana, es que ellos están tratando de ver cómo pueden obtener esa posibilidad de costear un hospital privado. El juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, deberá definir a qué hospital será trasladada Baldetti, quien ha rechazado hospitalización en el Roosevelt y San Juan de Dios por temor a ser contagiada de coronavirus. En los próximos días, la familia de Baldetti propondrá un sanatorio a Gálvez, reportó Edwin Pitán. En otro tema de la justicia, una jueza rechazó otorgar medidas sustitutivas a implicados en el caso de corrupción del Ministerio de Cultura y Deportes. Los señalados justificaron vulnerabilidad al contagio de coronavirus, pero su excusa no fue suficiente para salir de prisión. En una audiencia de revisión de medidas en el Juzgado Noveno Penal, 3 implicados en un caso de corrupción del Ministerio de Cultura y Deportes pidieron arresto domiciliario para salir de prisión, pero fue rechazada esa petición por la jueza suplente Ruth Camey. Entre los implicados que pidieron salir de la cárcel estuvo Billy Varillas del Águila, exdirector del Deporte y la Recreación, quien el 6 de agosto último fue procesado por fraude y asociación ilícita. Los otros procesados que pidieron libertad y fue rechazada fueron Milton Obdulio Carrillo Cian y Francisco Javier Galdames Amayoa. Los 3 justificaron que hay vulnerabilidad en prisión a ser contagiados de COVID-19. En este caso hay 14 personas ligadas a proceso penal y el exministro de esa cartera, Elder Suchité Vargas, es prófugo. El caso está a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción, que señala a Suchité de haber ordenado una renovación de contrato y aumento para un sobrino, Obdulio Alberto Ramos León, durante el segundo semestre de 2019. Otros ilícitos se refieren a la compra de 6,000 raciones de comida por 347,000 quetzales para los Juegos Escolares que nunca se celebraron. La adquisición no se hizo como correspondía por contrato abierto y los ganadores de los concursos Tamales Huehuetecos, BBQ Texas, Evet Center tenían ofertas más altas al proveedor preseleccionado, Banquetes de Guatemala S.A. Además, se señala de irregularidades en restauraciones de polideportivos que no fueron favorables al Estado. Reportó Edwin Pitán.
Tenemos información del mundo. El número de muertos por el coronavirus en Estados Unidos superó los 200.000 este martes, más del doble de la cifra de muertos que la India, el segundo país con más casos en el mundo. Durante los primeros meses de la pandemia, 200.000 muertes fueron consideradas por muchos expertos como el número máximo de vidas que probablemente se perderían en el país norteamericano por el virus. A principios de este mes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió su manejo de la crisis, pero admitió que minimizó el peligro del coronavirus desde el principio porque no quería crear pánico. California, Texas y Florida son los que han registrado más infecciones por coronavirus. Y 2 vacunas candidatas contra la COVID-19 desarrolladas por China National Biotech Group, compañía respaldada por el Estado chino, podrían recibir una aprobación regulatoria condicional para ser usadas por el público general durante este año. A pesar de los resultados favorables alcanzados hasta el momento, los fármacos deberán completar los ensayos clínicos y otras pruebas antes de obtener la aprobación definitiva. Las vacunas han sido probadas en más de 40.000 voluntarios de cerca de 10 países, aparte de China, y en caso de recibir la autorización de las autoridades sanitarias, estarían disponibles por un precio máximo de $88. Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó este martes la Asamblea General de la ONU para criticar el manejo de China de la pandemia del coronavirus, al decir que el gigante asiático debe rendir cuentas por haber desatado esta plaga en el mundo. El líder norteamericano dijo que el mundo ha liderado una gran batalla contra un enemigo invisible, el virus chino. Y aunque se mostró optimista en que la pandemia será vencida, apuntó con todo contra China. Entre otros temas, se refirió a América Latina cuando aseguró estar apoyando a la gente de Cuba, Nicaragua y Venezuela en su lucha por la libertad. Además, mencionó las históricas alianzas que ha alcanzado con México, Guatemala, Honduras y El Salvador para contener la inmigración. Hemos forjado alianzas con México, Guatemala, Honduras y El Salvador para acabar con el tráfico de personas. Estamos junto al pueblo de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela en su lucha justa por la libertad. Transportistas y comerciantes realizan manifestación por sanciones en su contra de vender granos básicos de contrabando. Regresamos. Continuamos con más información. Esta mañana fue inaugurada la 15ª edición del Congreso Industrial que organiza Cámara de Industria. El evento se caracteriza por ser de los más importantes de la industria guatemalteca y este año será 100% virtual. En la ceremonia de inauguración participaron representantes del sector privado y el presidente Alejandro Yamatei. Este año, la nueva edición del Congreso Industrial será 100% en línea y tiene el objetivo de generar iniciativas que contribuyan con la reactivación económica del país y la atracción de inversión extranjera. Durante el acto inaugural participó Nils Leporowski, que habló sobre la importancia del trabajo en equipo. Durante nuestra historia nos ha golpeado la fuerza de los fenómenos naturales. Hemos visto el lado más oscuro de una guerra y aún así hemos salido adelante. ¿Cuál ha sido la clave para superar esas pruebas? La solidaridad y trabajo en conjunto. Eduardo Girón, presidente de Cámara de Industria, presentó las iniciativas que proponen por sectores público y privado para lograr la recuperación económica del país. Como sector privado, 1. Mantener el foco en la gente. Como empresarios, nuestra responsabilidad toma nuevas dimensiones cuando aceptamos nuestro poder de influencia en la vida de las personas, especialmente de nuestros colaboradores. La segunda y tercera iniciativa para el sector privado son continuar con los planes de crecimiento y expansión e inversión y promover un ecosistema de innovación. En el sector público, las iniciativas son adoptar medidas que contribuyan a mejorar el clima de negocios, propiciar la inversión extranjera y aprobar iniciativas de reactivación económica. La charla de cierre estuvo a cargo del presidente Alejandro Yamatei, quien se conectó de manera virtual pues padece COVID-19. Tenemos que lograr que la industrialización en el país se dé para poder tener empleo y bienestar, pero esa industrialización también va de la mano de la capacidad que tengamos de hacer en otros sectores
tan importantes y urgidos como es el mejorar nuestra capacidad de transmisión eléctrica. El Congreso finaliza el 25 de septiembre y en simultáneo tienen una feria de empleo y una feria de proveedores en línea. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. En otra información, ante el señalamiento contra algunos transportistas de estar supuestamente contrabandeando maíz desde México, comerciantes del mercado de la terminal en la ciudad capital se han ido a la huelga al cerrar sus locales. Esto de cualquier manera también les supone un problema, pues el grano se está comenzando a arruinar. Los granos están almacenados, pero los locales en el mercado de la terminal en Ciudad de Guatemala no se abren para venderlos. Lamentablemente la SAT y la policía se están poniendo de acuerdo para estar quitando camiones en ruta diciendo que el maíz es mexicano y normalmente son temporadas del maíz nacional y temporadas del mexicano. La PNC y SAT nos están molestando a nuestros camioneros que vienen cargados de maíz del agricultor de la Opetén. Entonces ellos nos están manifestando que el maíz es contrabando, pero la verdad que el maíz no es contrabando, no, que es cosecha guatemalteca, que es de nuestro país. De acuerdo con los vendedores, las detenciones a camiones en ruta las organizan para sacar dinero de los pilotos. En solidaridad con ellos es que han decidido cerrar, pero eso les trae consecuencias también. El maíz se está arruinando porque está cerrado completamente los negocios, lo que es venta para apoyar al agricultor. Nosotros estamos perdiendo mucho porque el maíz nacional, al tenerlo mucho tiempo guardado, se arruina. El principal problema de los transportistas es que, al no tener factura de parte de los agricultores, no pueden demostrar su procedencia ante las autoridades. Como no tienen ningún respaldo, ningún papel los camioneros, por eso que ellos, para no perder su machete, que es el camión, y su producto, ellos o sea que la policía les pide tanto y se les tiene que dar. Los camioneros hicieron huelga el lunes, los comerciantes comenzaron hoy. Mientras tanto, el maíz se pierde entre la incertidumbre legal y aduanera. Con imágenes y reporteo de Eric Ávila, Felipe Garrán. Autoridades de Guatemala y Honduras visitan Izabal para tomar acciones conjuntas y frenar la contaminación del río Motagua. Ya regresamos. Autoridades de Guatemala y Honduras visitaron El Quetzalito y Izabal para tomar acciones conjuntas y frenar la contaminación en el sector que perjudica las playas hondureñas. Autoridades de Guatemala y Honduras, entre ellos el ministro de Ambiente Mario Rojas y su homólogo de Honduras Elvis Rodas, visitaron El Quetzalito y Izabal para tomar acciones conjuntas y frenar la contaminación en el sector del río Motagua que perjudica a las playas hondureñas. Estamos seguros que con los acuerdos que hemos hecho hoy, pues en el término del corto, mediano y largo plazo hay acciones que se planificaron para que le demos solución a este problema del Motagua. Guatemala patentiza su esfuerzo que día con día realiza para contener este problema que es producto de décadas de negligencia de malos ciudadanos que hacen una mala disposición de sus desechos. Mario Rojas explicó las acciones que toma Guatemala para evitar que desechos sólidos lleguen a la bahía de Omoa y se comprometió a reparar la barda industrial, la cual se desbordó debido al aumento del caudal del río. Hemos llegado a crear una agenda de trabajo muy clara. Para el día viernes estaríamos reuniendo ambos equipos, tanto Cancillerías como los Ministerios de Ambiente y también los comisionados presidenciales, para que llevemos a entablar una agenda muy clara a corto, mediano y largo plazo, que es el tema, como lo hablamos con el ministro, el tema de los rellenos sanitarios, que sería ya un arreglo definitivo y tocar las puertas internacionales. Autoridades de ambos países se comprometieron a trabajar en conjunto por el desarrollo de ambas naciones. Reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Ahora queremos presentarle un curioso cachorro leopardo de las nieves que fue captado chocando contra una cámara instalada en su hábitat.
en el sureste de las montañas de Altai, Rusia, cerca de la frontera con Mongolia. En las imágenes publicadas por la Reserva Natural en su canal de YouTube, se puede observar cómo una hembra y 2 crías pasan cerca de la cámara oculta, dotada con sensores de movimiento. Luego uno de los cachorros se acerca al dispositivo y empieza a observarlo, olfateando el ente. ¡Qué imagen para despedirlos esta noche! Bueno, y así lo hacemos entonces, agradeciendo su sintonía, recordándole que regresamos mañana con más información. Hasta pronto. Eres admirable, porque sin importar las circunstancias, demuestras esfuerzo, entrega y dedicación en tu trabajo. Por eso, hoy Ducal te rinde un sincero homenaje, porque continúas llevando los frijoles a la mesa. Es momento de estar unidos. Frijoles Ducal.